nosotros. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra que también compartí con los hermanos en el primer servicio, que sé que va a ser de mucha bendición para ti, como lo ha sido también para mí. Le comentaba a ellos también que hay mensajes que acostumbro a llevarlos o a enseñarlos de manera periódica. Porque nosotros siempre nos enfrentamos a muchas cosas. Y hay temporadas en nuestra vida que pareciera que estamos muy tranquilitos. Pero de pronto vienen situaciones, no solamente que tienen que ver con la familia, sino con otras personas, conflictos. Y necesitamos, obviamente, tener la actitud correcta, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Así que en esta mañana les voy a hablar sobre la sabiduría, viviendo sabiamente. Y le comentaba a los hermanos también que uno de los desafíos más grandes que tiene el creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? Que han recibido a Jesús como su Salvador, amén, y discípulos de Cristo también. Pero sabes, cada uno de nosotros tiene un gran desafío, y ese desafío es poder caminar en la voluntad de Dios, que muchas veces no concuerda con la nuestra. Y esa voluntad de Dios que obviamente está en sus mandamientos, está en su palabra, lo que Él ha dejado aquí registrado para que nosotros podamos caminar en torno a eso. Entonces, no solamente el desafío es poder tener el conocimiento de la palabra de Dios. Creo que el desafío más grande es poder aplicarla a nuestra vida. Y le comentaba también a los hermanos que hay una palabrita que me ha estado como, creo que el Señor ministrándome con ella, que es la selectividad. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros somos selectivos con el conocimiento o la aplicación del conocimiento. Porque de pronto todos aprendemos lo mismo, queremos aprender muchas cosas, pero a la hora de aplicarlo, muchas veces lo hacemos donde nos conviene, donde es más fácil para nosotros, donde quizás aquello que tengo que aplicar no implica mayor resistencia, porque es muy fácil para mí. Pero quizás lo que me cuesta más y lo que hace resistencia en mi vida, eso lo dejo de lado. Pero fíjense, Dios nos ha dado su palabra a cada uno de nosotros para que caminemos en ella. Y eso se traduce, obviamente, a caminar en su voluntad. Y caminar en la voluntad de Dios implica que usted y yo debemos aplicar esa palabra en todas las áreas de nuestra vida. Repítalo conmigo, en todas las áreas de mi vida. No solamente en las más fáciles, sino en todas, en mi vida personal, obviamente. ¿Por qué? Porque debemos ser nosotros primero lo que queremos ver en los demás. Y creo que el ejemplo siempre va a empezar por nosotros. No podemos pedirle o demandarle a alguien algo que nosotros no estamos haciendo. Eso sería hipocresía. Eso sería religión, como lo deja ver también la palabra de Dios. Necesitamos aplicar la palabra de Dios en nuestra familia. Amén. Con nuestros hijos, aplicarla en nuestro trabajo, aplicarla en nuestra finanza, en las relaciones con otros, en la iglesia y donde quiera que nosotros estemos. Todo necesita, ¿sabe? Esa influencia poderosa de la palabra de Dios. Solamente de esta manera nosotros vamos a poder ser sabios o caminar hacia la sabiduría donde Dios quiere que nosotros estemos. Porque resulta ser que la sabiduría tiene que ver no solamente con conocer, sino aplicar lo que conozco a lo que hago. Y fíjense que es una diferencia bastante grande, porque les decía al principio, quizás usted y yo conocemos muchas cosas, pero de las cosas que conocemos, ¿qué estamos aplicando? ¿Qué estamos ejercitando? Porque no se trata solamente de venir a escuchar la palabra de Dios y ya, y todo murió allí, como algunos dicen. O que quizás yo me vaya un poco más de conocimiento de cultura de la Biblia. No se trata de eso, sino que todo lo que nosotros estamos aprendiendo tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de eso? ¿Qué es lo que espera? Y lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Aplicar lo que conocemos a todas y cada una de las cosas que hacemos. Denle un aplauso al Señor para que no me mire tan feo. Necesitamos caminar en la voluntad de Dios. Amén. Porque resulta ser que aquellos que caminamos en Cristo, ¿cuántos caminan en Cristo? Amén. ¿Cristo camina con usted? Todos aquellos que caminamos con Cristo debemos convertirnos en lo que somos.
¿Y cómo es eso, pastora? Eso lo dice claramente en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y obviamente Cristo en él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque si el Señor me está hablando de una sabiduría que viene de Él, porque este es el tema neurálgico, ¿sabes? Hay una sabiduría terrenal que se maneja en el mundo, que no aplica ahora, ¿sabes? En cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora nos hemos convertido en una nueva criatura. Y dice la palabra de Dios en Santiago que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. Hace daño. En vez de arreglar los conflictos, los genera de manera mayor. Y una cantidad de cosas que usted y yo conocemos porque creo que ya hemos pasado por ahí y quizás pudiéramos estar pasando. Ahora fíjense, con esta nueva vida que nosotros tenemos, por lo que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, amén. Con esta nueva vida hemos adquirido también el conocimiento de la verdad. Por decirlo de alguna manera, este es nuestro manual de vida que nos ha dado el Señor. Esta es la verdad que no es relativa según nos convenga. Porque eso tiene que ver con la relatividad. Lo que es ahorita, mañana no, lo siento ahorita, mañana no, lo hago ahorita, no siento hacerlo. Ajá. Eso es relatividad. Pero esta verdad es absoluta. Aún con nuestros estados temperamentales, ella sigue siendo. Aun cuando no sintamos hacer algunas cosas, ella sigue siendo. Por eso dice, todo pasará, pero ella permanecerá para siempre. Entonces, cada uno de nosotros con esta nueva naturaleza, hemos adquirido el conocimiento de la verdad. ¿Y sabes lo que produce esta verdad? Una renovación de nuestra mente. Una renovación de nuestro entendimiento. Por eso, muchos de los que están aquí, incluyéndome, cuando llegamos al Señor, quizás llegamos con muchos conflictos, llegamos con muchas mentiras, con muchos patrones de pensamiento dañinos, no solamente para nosotros, sino para otros. Pero a medida que esta verdad fue iluminando nuestro entendimiento, entonces podemos determinar lo que nos corresponde y lo que no. Lo que viene de Dios y lo que no, porque lo que no venga de Dios no tengo por qué aceptarlo. Mentiras, engaños del enemigo que siempre nos llevan a que nosotros nos consideremos una persona que realmente no somos. Eso es lo que produce la verdad de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque va permitiendo que nosotros seamos conformados, como dice la palabra de Dios, conformados a la imagen de Cristo. ¿Y sabes lo que significa conformado? Moldeado. Usted y yo estamos siendo moldeados por Jesús. Y obviamente no somos quien queremos ser ahorita, pero no somos quien antes fuimos. Porque el que empezó en nosotros una buena obra, Él la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo conformados según la imagen de aquel que nos salvó. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Ese conocimiento, esa verdad es beneficioso para cada uno de nosotros. Yo creo que es necesario que nosotros lo veamos de esa manera, porque algunas personas lo ven como un fastidio de que, bueno, esa Biblia, que tanto que uno la lea. Por eso ya no le digo a las personas, lea la Biblia, estudie la Biblia. Escudriñe la palabra de Dios. Debemos escudriñarla, porque es el conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad nos permite verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene pautado, planeado para mi vida? ¿Qué es lo que me corresponde y qué es lo que no me corresponde? Allí nosotros podemos ver, como dice en Romanos 12:2, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Pero no según mi óptica y mi creencia, sino según lo que Dios ha determinado. Amén. Entonces fíjense, en este cambio que nosotros debemos tener en nuestra mente por la palabra, hay muchas cosas que van a cambiar. ¿A usted no le gustan los cambios? A mí me gustan. Y a veces uno está como en ese estado de comodidad en algunas cosas, ¿sabe? La comodidad siempre va a ser estancamiento. Porque cuando estamos cómodos en algo o en alguna condición y pensamos que no hay más, eso nos va a limitar.
Usted no va a buscar más, pero resulta ser que en nosotros, en la multiforme gracia y todo lo que Dios puede dar, mire, Él tiene para nosotros aún muchas cosas más de las que nosotros pensamos y aún creemos. Pero es necesario que nosotros las conozcamos. Es necesario que nuestra mente sea renovada para que nos deslastremos de tantas cosas que están aquí. Me gustó una frase, una expresión que alguien dijo, la vemos por ahí por las redes, pero me gustó mucho. Quiero compartirla con ustedes. Dice, nadie puede destruir el hierro, pero su propio óxido puede hacerlo. Dice su propio óxido, que se va generando en él por lo que se le va pegando. Por eso es que el Señor trae un renuevo, porque hay muchas cosas del mundo, de la pasada manera de vivir que se nos han pegado. Y sabes, si las mantenemos en nosotros como el hierro, irán oxidando algunas cosas en nuestra vida y lo que se oxida se vuelve, no es ya operativo. Entonces dice, del mismo modo, nadie puede destruir a una persona, pero sí su propio pensamiento. Y eso el enemigo lo sabe, pero Dios también. Y Dios nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos, ¿sabes? Para que podamos experimentar libertad en toda nuestra vida. Dele la gloria a Dios. Necesitamos una mente nueva. Necesitamos una mente nueva. Una mente renovada. Porque si nuestra mente es renovada con el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a dar frutos buenos. Frutos buenos, porque lamentablemente no todos los frutos que damos son buenos. Y si usted quiere saberlo, pregúntele a las personas, yo le voy a preguntar a las personas que viven conmigo, las personas que viven con usted, porque sabemos que no todas las veces nuestro fruto es el mejor. Pero si nuestra mente viene siendo renovada con la palabra de Dios, nuestro fruto será bueno, como lo dice en Mateo 12:33. Pero sabes, esto es algo que no podemos lograr solos. Necesitamos la intervención de Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra, que es la luz, que puede alumbrar cualquier rincón en nuestra vida y nos permite ver lo que nosotros no veíamos antes. Porque resulta ser que hay cosas quizás que son normales en nuestra vida. Son normales para nosotros, todo el mundo lo hace. Yo he venido de una vida así todo este tiempo que he transitado por esta tierra. Pero eso no quiere decir que a lo que nosotros estamos conformes, Dios también lo esté. Y usted sabe que hay cosas que Dios aprueba, que vienen de Dios, pero hay cosas también que Dios censura. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, ¿saben? En este trabajo de renovación de nuestra mente, experimentar la libertad y llevarnos a ser la clase de persona que Él ha diseñado que seamos. Esa es la ruta. Hacia allá vamos, ¿sí o no? A la ruta de la voluntad de Dios, caminar en ella, la ruta del conocimiento de Él, que se traduce en libertad para nuestras vidas, y en la ruta de la sabiduría. Amén. Dígale al que está a su lado, hoy vas a salir menos necio, pero más sabio. Amén. Entonces fíjese, dentro de lo que corresponde a la voluntad de Dios, como les hablaba al inicio, está la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, que aunque quizás usted no lo vea como una necesidad, es una necesidad. Cada uno de nosotros tenemos la necesidad de ser sabios, no importa la edad que tengamos. Jóvenes, la sabiduría no es para los viejos, ni los más adultos. La sabiduría no es solamente para los jóvenes en este tiempo que estamos viviendo. La sabiduría es para todos. Todos necesitamos la sabiduría, es necesaria en nuestra vida y es necesaria, escuche bien, aplicarla a todo. A todo. Vuelvo a lo que es la palabra selectividad. A veces la aplicación de la palabra de Dios es selectiva para algunas cosas, como le decía al principio. Pero Dios quiere que apliquemos su sabiduría, que no es la animal terrenal y diabólica, a todo lo que nosotros hagamos. Dice Proverbios 1:7, todo el que quiere ser sabio, ¿quién quiere ser sabio? Yo. Debe empezar por obedecer a Dios. Ese es el punto de partida, porque de Él viene la sabiduría. Entonces, si usted y yo queremos trascender la barrera de la inteligencia, del conocimiento,
porque somos inteligentes, tenemos conocimiento, ¿verdad? Pero no nos debemos quedar allí. Y más adelante les voy a hablar de eso. Dios espera de nosotros y nosotros necesitamos ser personas sabias. Personas entendidas en los tiempos que estamos viviendo. Personas que sepan, ¿sabes?, cómo actuar en esas situaciones determinadas en nuestra vida donde demanda una respuesta, pero no cualquier respuesta. Todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante, en otra versión dice el necio, el que no le importa, y perdone la expresión, la sabiduría, ni lo que otros puedan enseñarle porque creen que todos se lo saben. Usted no ha hablado con personas que usted le va a apuntar algo o le va a aportar algo y dice, yo sé. Ya cuando dicen yo sé, te están poniendo una barrera. Es como que si dijeran, no, ya yo sé eso, no me importa, no me interesa mucho lo que tú tengas que decirme, ya lo conozco. Entonces dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llegar a ser sabia. Y yo creo que es una de las más grandes resistencias que muchos tienen con Dios. Porque, ¿sabes? Dios como padre siempre nos va a corregir. ¿Cuántos somos padres aquí? Si no corregimos a nuestros hijos, ¿qué pasa? Serán anárquicos, rebeldes, irrespetuosos con todas las personas. ¿Sí o no? Pensarán que todos se lo merecen y que el mundo tiene que girar en torno a ellos. Y pare usted de contar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las reglas, las normas, los límites son necesarios para usted y para mí. Y vuelvo al punto, hay cosas que usted y yo no conocemos. Otros las ven, nosotros no. Pero como esta palabra es un espejo, ella va a permitir que nosotros nos veamos tal cual somos. Podemos tener muchas máscaras, muchos antifaces, como usted quiera, pero la palabra de Dios siempre nos va a hacer ver cómo somos y darnos a conocer cómo Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Yo le decía a los hermanos ayer en el taller de la atalaya, yo no sé cuántos tienen ese espejito tan famoso de Farmatodo, valga la cuña. Uno que es como una lupa. Dios, yo no sé si usted le tiene fobia a ese espejo, ¿verdad? Yo digo, te odio, pero es necesario. Eres necesario en mi vida porque te ve hasta la más. Y yo le decía a los hermanos, gracias al Señor que Dios ha tratado en mi estima todos estos años, porque si no me sentiría destruida. Gloria a Dios. Mira, esta palabra es un espejo. Ella nos ve todo. Lo que otros no se atreven a decirnos, como cuando usted está con las personas y tienes algo en la nariz o en el ojo y la gente te ve y no te dice nada. La palabra de Dios ve todo de nosotros y permite que nosotros lo veamos. Y dice Job 12:13, con Dios, repita conmigo, con Dios está la sabiduría y el poder. ¿Qué quiere decir eso? Que sí podemos tener sabiduría. Amén. Esto me emociona mucho. ¿Usted no lo emociona? Que podamos ser personas sabias, porque una gran mayoría de las personas son conocidas por... Dice, es que yo no tengo filtros. Es que yo digo las cosas tal cual son. Y yo le decía a los hermanos, eso no es sinceridad, es irrespeto. Porque nosotros debemos tratar a los demás como queremos que nos traten. Amén. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Por eso les hablé inicialmente. Comencé con eso, hablando lo que era la voluntad de Dios, porque todo parte de allí. Ahora, fíjense, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y la aplicamos a nuestra vida, en nuestro andar diario, en todo, entonces nos convertimos o estamos caminando en esa ruta de la sabiduría. Porque como les decía al inicio, la sabiduría tiene que ver con aplicar lo que conozco a lo que hago. Aplicar lo que conozco a mis relaciones. Que no todo el mundo funciona como yo. Que si Mimi se ríe de mis chistes malos, la otra Mimi, esta no. Tenemos dos Mimi en la iglesia. Que si de pronto yo tengo una actitud bien abierta con las personas y a veces somos como muy abrazadores, ¿verdad? Y eso, hay personas que no. Todos somos distintos. Empezando por esas cosas tan
que creemos tan insignificantes. Necesitamos aplicar el conocimiento a todo lo que nosotros hacemos. Y la sabiduría es necesaria. ¿Sabes? Porque muchos no saben aún manejar lo que tienen. Señor, dame, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, porque cuando yo tenga esto, yo voy a hacer aquello y dame, y dame. Luego cuando lo tienen, no saben manejar lo que tienen, sino que lo que tienen los maneja ellos. ¿Necesitamos o no necesitamos la sabiduría de Dios? Vemos que otros quizás conocen mucho. Y usted ve que está al día con todas las cosas, salió esto, salió lo otro, el día con toda esta globalización de información más. Pero a veces somos, ¿sabes? Tenemos conocimiento de muchas cosas y somos maestros de nada, ni siquiera de nosotros mismos, porque no lo aplicamos a nuestra vida. Entonces nuestra vida está allí sin experimentar cambios ni crecimiento. Sabemos mucho, pero no aplicamos lo que sabemos. Otros vemos que no saben tratar a los que tienen. Y luego nos quejamos, porque pensamos que las cosas vienen al azar, como dicen estos días, por serendipia. Eso es algo que viene al azar. No sé, el muchacho de pronto se puso rebelde porque, bueno, está en la edad. Aún con eso nosotros tenemos que quebrantar. Porque a veces nos excusamos por esas cosas. ¿Sí me entiende, iglesia? Entonces, fíjense, cuando vemos quizás algunos cambios en el corazón de las personas, también debemos preguntar, ¿cuál ha sido mi trato hacia ellos? ¿Cómo estoy abordando los problemas con ellos? ¿Con qué tono? Nosotros, por ejemplo, los padres que tenemos nuestros hijos ya adultos. Yo recuerdo cuando mi hijo, el que toca la batería, ese buen mozo que salió a su madre. Recuerdo cuando él estaba en esa transición, ya no era niño y pasó a la edad de adulto. Y sabes, yo quería hablarle como que si él era niño. Y no me daba cuenta que él lo abordaba de manera irrespetuosa. Y obviamente cada vez que yo me expresaba hacia él, yo tenía una resistencia. Él tenía una resistencia hacia mí. Este muchacho irrespetuoso que no respeta, que esto, que lo otro. No. Entonces, gracias al Señor por su palabra y por su espíritu. Porque lo que nos pasamos por aquí, el espíritu. O si no, nos los hace saber Dios a través de otras personas. Tenemos recursos por todas partes. Y sabes, tuve que cambiar eso. Le dije, Señor, dame la sabiduría, porque hay que pedir la sabiduría también específica para lo que estamos viviendo. Le dije, tengo sabiduría para otras cosas, pero no tengo sabiduría para abordar a mi hijo y poder entender que él es un adulto. Y que tengo que hablarle ya no de adulto a niño, sino adulto y adulto. Entonces, cosas como esas a veces se nos saltan. Necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Cuántas personas? Usted dirá, bueno, todas. Pero ¿cuántas personas hoy sufren de escasez financiera? Escasez en su casa. ¿Por qué? Porque quizás no tuvieron la sabiduría para administrar lo que el Señor les proveyó en otro tiempo. Entonces, bueno, es que la situación está mala, que esto, que lo otro. No tuviste la sabiduría. A veces no tenemos la sabiduría para administrar lo que el Señor mismo nos provee. Entonces, veamos la sabiduría como lo que es una gran necesidad en nuestras vidas, ¿sí o no? Es una gran necesidad. Le decía a los hermanos en una oportunidad, a veces la unción de Dios, el poder de Dios abre una puerta, pero nuestra boca la cierra. Dios restaura un matrimonio, pero nuestra necedad lo vuelve a destruir. Dios viene aquí, restaura el corazón de los hijos a través de la palabra, el consejo de aquí para allá. Y cuando el muchacho va nuevamente a su casa, la necedad de los padres nuevamente vuelve a herir y a ofender el corazón. ¿Necesitamos o no necesitamos sabiduría? ¿Sabes? Un matrimonio no entra en crisis porque los planetas están alineados. Retrógrado Mercurio. ¿Alineado con quién? Con Martes. No, algo está pasando allí. Por eso les decía, ¿cómo estamos abordando los conflictos? Y usted y yo debemos entender que hay situaciones que nosotros no podemos manejar. Por eso Dios ha levantado sabiduría también en otros, para que nosotros la imitemos, para que busquemos la ayuda.
el consejo sabio. Amén. ¿Cuántos problemas lamentablemente nosotros hemos creado? Hemos herido a otras personas por la falta de sabiduría, como les decía, al expresarnos, al actuar, aún en callar, muchas veces. Obviamente hay un tiempo de callar, y siempre le digo cuando hay los conflictos entre los esposos, ¿no? Que se guindan, que a veces se guindan, no, porque tú, ¿qué? Yo digo, tranquilo, que aquí se va a demostrar quién es el más sabio, porque por lo general, en una discusión, el que primero calla es el más sabio. Pero a veces nosotros creamos los problemas porque no actuamos de la manera que es. Damos nuestras palabras, nuestra opinión, sin ningún tipo de filtro. Y luego le atribuimos a eso que somos personas de carácter, porque yo soy así. Y sabes, yo no soy hipócrita. Yo no ando viendo a quién se lo digo. Y alardeamos con eso. Como les decía, es un irrespeto. Yo creo que no es un atributo bueno en nuestra vida. Matrimonios que terminan en divorcio o en separación por la falta de sabiduría para manejar, para abordar los conflictos, para sostener una conversación coherente donde el otro puede expresar. Porque ¿qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros en cuanto a los matrimonios? Cuando el otro empieza así, porque esto que sentimos atacados y atacamos. No hay sabiduría en eso. Entonces, ¿cómo termina todo? Usted sabe. Que a veces no tenemos las palabras apropiadas. Y aunque muchas veces nosotros callamos, nuestra actitud no es la apropiada. Porque a veces, ¿sabes? Ofendemos hasta sin palabras. Cuando estamos en algún lugar, nuestros gestos, nuestras respiraciones, eso también dice mucho. Entonces, ¿por qué es tan importante la sabiduría? Les decía al inicio que toda circunstancia, todo lo que nosotros vivamos en cualquier área de nuestra vida, como tú como estudiante, como hijo, como padre, empresario, pastores, ministros del Señor. Todos y cada uno de nosotros, ¿sabes? Vivimos situaciones que siempre van a demandar una respuesta. ¿Por qué? Porque hay algo quizás que tiene que decidirse. Y no podemos decidir cualquier cosa. No es solamente por tomar una decisión y el otro se quede quieto. Porque quizás hay decisiones que no marcan mucho el rumbo de una familia o una vida, pero hay otras que sí. Necesitamos la sabiduría para tomar decisión, para tener la actitud correspondiente a la demanda que se me está haciendo, para solucionar. Pero, como les decía, no cualquier respuesta. No cualquier actitud, porque a veces nuestra falta de sabiduría agranda el problema y agranda la situación. Y yo creo que no es lo que nosotros queremos, sino una respuesta sabia. ¿Amén? Amén. ¿Están aquí? Proverbios 13:20. Leemos lo siguiente. El que anda con sabios, ¿qué dice? Se vuelve sabio, ¿verdad? En esta versión dice, el que anda con sabios, sabio será. Porque el sabio no te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Si usted quiere que le digan lo que usted quiere escuchar y seguir dándose portazos en su misma necedad, váyase con el necio. El necio, para no incomodarse con usted, le va a decir lo que usted quiere escuchar. Maletéalo de una vez. Tranquilo, deja los estudios, después los retomas. Y así como eso, muchas cosas. Fíjense, la relación con Dios y su palabra nos convierte en personas sabias, porque la primera relación que tenemos es con Dios. Amén. Y mire que Dios sí es sabio. Y el que anda con sabios, sabio será. Dice, el que se junta con necios, dice, será quebrantado. Se convertirá también en una persona necia. Entonces la sabiduría debe estar presente en todo, mis hermanos. En todo, diga, en todo tiene que estar presente la sabiduría. Ella es indispensable para todo. En las decisiones, como les decía, en las finanzas, para relacionarnos con los demás, para relacionarnos con nuestros hijos, para abordar las situaciones que se presentan con los mismos padres, con el cónyuge. Yo le contaba a los hermanos que hace un tiempo, mi papá, él tiene una piernita allí medio malita. Y sabes, cuando salíamos,
Yo soy muy rápida para caminar y hacer las cosas, ¿no? Una dinámica un poquito más rápida. Entonces, cuando salía con mi papá, y eso empezó a molestarme. Soy sincera. Empezó, papi, por Dios, apúrese. Y el pobre viejito. Ay, Señor, ya me perdonaste eso. No le decía nada, pero... Y sabes, y le dije, Señor, esto no está bien. Soy siendo sabia en algunas cosas, pero con mi papá no estoy actuando con sabiduría, porque no estoy actuando con el entendimiento de que es un señor mayor, de que tiene su piernita mala. Y el Señor me dijo, te voy a mandar lo que él siente. No me dijo eso, pero... Mi pobre papá me cuidaba. Dios no me dijo eso, pero bueno, si me lo mandó no me molesto por eso. Entonces, para todo necesitamos sabiduría. Para saber tratar a las personas. No todos somos iguales. No todos van volando por la vida como uno. Otros son más lentos. Otros piensan más las cosas, otros se lanzan. Necesitamos esa sabiduría para poder llevarnos los unos a los otros, para tener ese entendimiento. ¿Sabes? Necesitamos sabiduría aún para comprar. A veces las personas llegan, pastora, mire, quiero comprar esto. A veces que uno sale por ahí, yo le digo, le hago unas preguntas. ¿Tú lo necesitas? Sí. Pero realmente lo necesita. ¿Puedes vivir sin eso? Dime, ¿puedes vivir sin eso? Sí puedo vivir. Entonces no lo necesita. Si no lo necesita, no lo compres. Es que está en 2x1, está ahí después como las ollas de Renaware. Nunca entendí eso. Yo me acuerdo que hace muchos años, ¿no? Nosotros somos de pueblo, mi familia. Íbamos a una localidad que era más pueblo aún. Y entramos en una casa y de pronto veo en la pared todas las muñecas metidas en sus cajas, guindadas, colgadas allí, sin uso. Y yo decía, qué maldad. Así somos nosotros muchas veces. Compramos las cosas y después no las usamos. Eso no es tener sabiduría. Por eso le decía, la sabiduría hay que aplicarla, para todo. Por falta de sabiduría, algunos se relacionan con la persona incorrecta. Ay, es que yo siento, mire, la sabiduría no es un sentimiento, es un conocimiento. ¿Sí me entiende? Ay, pero ese es el que me gusta. Pero no es el que te conviene. Porque nosotros no vivimos a veces con quien nos gusta, sino con quien podemos vivir. Y a veces el que queremos, con el que queremos o con la que queremos, no podemos. Entonces fíjense cuán importante es la sabiduría para tomar esas decisiones que van a marcar el destino de una vida. Porque quizás para algunos, bueno, me divorcio y ya, ¿qué tanto? Me divorcio, pero yo creo que tener una percepción de la vida y de las decisiones así, yo creo que usted necesita urgente un psicólogo o una pastora que le dé. Tengo una más grande. Con esa le voy a dar con la palabra. Dele un aplauso al Señor. Por falta de sabiduría, algunos se relacionan con la persona incorrecta, hacen negocios incorrectos. Es decir, el sabio, mira, evalúa las cosas. No, pero es que el tipo, la tipa es pila, mira, yo sé que va a ser bueno para los negocios, ¿qué? No voy a dar detalles en eso. Y después las cosas no van como uno creía, porque nos aventuramos. ¿Sabes? Nosotros para tomar decisiones debemos tomarlo en cuenta a Él. Pero somos tan independientes que creemos que nos podemos hacer cargo de nuestra vida
y que con base a nuestros criterios podemos tomar decisiones. Y a veces no es ni siquiera con base en criterios, sino con base en sentimientos. Y usted y yo hemos aprendido en esta iglesia que los sentimientos no se ajustan a la verdad. Son y mañana no. Muchos se casan muy enamorados, se asocian muy enamorados, ¿verdad? Que sí, vamos a hacer el negocio del año y cuando viene el primer inconveniente, ya no te amo tanto. ¿Sí o no? Debemos ser sabios. Dígale a la persona que está a su lado, debo ser sabio. Necesito ser sabio. La sabiduría nos vuelve en personas confiables. Y eso es bien importante. ¿Dónde van las personas? La mayoría de las personas cuando tienen algún malestar interno, cuando tienen problemas, ¿van donde el necio? ¿Dónde van? ¿A quién acuden? Acuden donde el sabio. Y usted ve y usted dice, yo voy a ir con esta persona. Porque es que estoy pasando esto, pero no me va a juzgar. Me va a hacer ver quizás la condición que tengo, pero me va a dar herramientas para yo salir de esto. Pero ahora fíjense, si alguien quiere que le digan lo que quiere escuchar, no va a ir donde un sabio. ¿Por qué? Porque el sabio no te va a decir lo que tú quieres, sino lo que necesita. Amén. Lucas 6, 46, 49. ¿Vamos bien por aquí? Sí, ¿verdad? Lucas 6, 46, 49 dice. Aquí leemos acerca de dos tipos de personas con resultados totalmente diferentes. Habla del necio y del sabio. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si yo te hiciera una pregunta, me hago una pregunta retórica, no tienes que respondérmela. ¿Jesús es tu Señor? Seguramente muchos de nosotros, ¿verdad? Decimos, sí, sí es mi Señor. Pero fíjense, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto quiere decir que Jesús es Señor de aquel que no solamente escucha, sino que hace, que practica lo que escucha. Por eso es que en aquel día, y voy a abrir una ventanita aquí, no me voy a quedar con esto porque más adelante lo puedo decir en otra prédica. Por eso es que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, sané a las personas enfermas, que esto, que lo otro. Y el Señor le va a decir, yo no los conozco. Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque Él es Señor de aquel que acepta su gobierno. Él es Señor de aquel, como lo dice allí de manera sencilla, que oye y hace lo que Él dice. Obviamente, mis hermanos, esta es una lucha de todos los días, ¿sí o no? Es una lucha de todos los días. Por eso es que el primer paso es la intención. Debemos ser intencionales, pero no quedarnos allí. Debemos decidir. Usted y yo somos los que decidimos qué vamos a hacer con lo que hemos recibido. Amén. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo, porque es un trabajo de todos los días. Y dice, y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el sabio. Y no está diciendo que no va a tener problemas, sino que va a tener cómo enfrentarlos. Pero dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Le aconteció lo mismo que al sabio, pero con resultados diferentes, porque dice, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué muchas personas viven en ruinas, vidas arruinadas? Estoy hablando de la ruina física. Vidas arruinadas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la falta de sabiduría. Lo deja ver aquí. Por eso es que antes, aquí sé que hay muchas personas jóvenes, otras no tan jóvenes, que quieren hacer una vida, ¿verdad? Un matrimonio, un proyecto de vida, como usted lo quiera llamar. Necesitamos la sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio, las relaciones pasan por muchas temporadas.
A veces viene el río y da. Viene el viento y golpea. Pero si no hay un buen fundamento, entonces lo que estemos emprendiendo quedará en ruinas. Y sigue diciendo, y fue grande la ruina de aquella casa. La sabiduría es aplicar lo que se oye a lo que se hace. ¿Para qué? Para lograr los resultados que nosotros esperamos y que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces sigo preguntando, ¿es de gran valor o no la sabiduría en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos si hemos estado actuando con necedad? ¿Cómo sabemos si somos personas sabias? Sabes, hay muchas manifestaciones de lo que es la sabiduría, así como la necedad. Pero una persona sabia no se reconoce solo en las palabras. Es una parte, ¿sabes? Porque hay muchas personas, muchísimas, que no hay congruencia con lo que dicen y lo que hacen. No hay ningún tipo de congruencia. Así que la sabiduría obviamente se demuestra en palabras, pero también se demuestra en acciones. Y es lo que habla más poderoso. Lo que es la acción se demuestra con las actitudes. La actitud que yo tengo ante lo que está sucediendo, lo que estoy viviendo, el conflicto, la situación o quizás lo nuevo que no tiene ningún problema, pero necesito tener la actitud correcta para que aquello no llene mi corazón y me envanezca con lo que tengo. Entre muchas cosas que se pueden generar en nuestro corazón. Es preguntarnos cuán coherente yo soy, cuán coherentes somos. Si lo que estoy enseñando a otros lo estoy practicando yo primero. Si lo que yo estoy aprendiendo después que salgo de aquí de esa puerta de vidrio, yo lo estoy poniendo en práctica. ¿Cómo es mi actitud? ¿Cuál es la respuesta cuando estoy en conflictos? ¿Cuál es mi actitud hacia otros cuando los demás no actúan como yo espero que actúen? Cuando tenemos expectativas hacia alguien, pero las expectativas no son cubiertas. ¿Cuál es mi actitud? Cuando usted quizás se relaciona o vive con personas difíciles, porque hay personas difíciles, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestra respuesta? De aquellas personas que no puedes, como bueno, yo corto esta relación, esta amistad y punto. Pero hay otras personas con las cuales usted no puede hacer eso. Porque vive con ellos, porque son su familia, porque es su socio, porque es de la iglesia, porque es del mismo equipo. Y a veces las cosas no se solucionan como nosotros queremos. Yo le decía a los hermanos, ¿sabes? El día martes en la reunión, y lo dije también en el taller de liderazgo, que las ranas tienen una particularidad. Ellas se comen todo lo que les molesta. Las moscas, todo, ellas se lo comen. Nosotros no. Nosotros no podemos comernos a las personas que son una molestia para nosotros. Necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso es que usted ve que el necio rechaza el consejo. Y de pronto usted le va a dar la herramienta, la instrucción para que él pueda, ¿sabe?, relacionar o llevar una relación. Tener una relación llevadera con los demás. Pero yo sé, ¿no se ha topado con personas así? Que usted le va a explicar algo, le va a decir, sí, yo sé, ya te puso una pared. No me importa lo que me vas a decir. No es de provecho para mí. Entonces el necio siempre va a rechazar el consejo. El necio siempre se va a hacer la víctima porque es como un mecanismo de defensa para no recibir lo que tiene que recibir. Porque hay como un orgullo allí asolapado y la mayoría de las personas necias son personas terriblemente orgullosas. Y algunas en sus extremos narcisistas. Pero eso es otra cosa. El necio escucha las mismas palabras que el sabio oye. Usted ve lo que Jesús dijo. Escucharon lo mismo, le aconteció lo mismo. Pero, ¿sabes? No aplica el conocimiento que escuchó. Es ser una persona necia, no aplicar lo que escucha. Y si no aplicamos lo que escuchamos, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a experimentar los cambios que necesitamos y que necesitan otros?
Porque sabe, la situación es o el problema que otros están esperando que nosotros lo hagamos. Aunque usted le diga, bueno, somos independientes, cada quien tiene su trato con Dios, la salvación es individual, que esto y que el otro, todo lo que nosotros sabemos decir. Hay gente, ¿sabe?, cercanos a nosotros, hijos, quizás cónyuge, personas que están esperando ver cambios en nosotros. ¿Sí o no? Entonces, si no aplicamos lo que sabemos, vamos a seguir con la misma obstinación, repitiendo la misma condición. Y esto no solamente nos afecta a nosotros, sino también a nuestro entorno. Entonces, ¿nos hace falta o no la sabiduría? Pero sabes, eso es algo que se puede solucionar. Yo creo que todos nosotros hemos pisado el terreno de la necedad. Todos nosotros, escuche bien, hemos ofendido con palabras y querer esperar un resultado bueno. ¿Sabe cómo se llama eso? Necedad. Bueno, seguimos actuando de la misma manera necia y queremos resultados diferentes. Eso es locura. Es locura. Entonces, ¿dónde buscamos la sabiduría? ¿Dónde la buscamos? Pero quiero hacer una pregunta primero. ¿Usted quiere sabiduría? Yo la quiero. Y preparando este mensaje, yo decía, Señor, es que la necesito. Yo la quiero buscarla, quiero tenerla. Todos la necesitamos, pero no todos la quieren. Porque hay precios que hay que pagar. Que cuando tú quieres dar lo que se merece, eso no aplica. Que cuando tú quieres volcar todos tus sentimientos alborotados sobre alguien, entonces tienes que con mansedumbre hablar con las palabras correctas. Aquellas que vienen sazonadas del trono de Dios. Amén. Donde la buscamos, el origen y la fuente de la sabiduría está en Dios. Él da la sabiduría. La tenemos en su palabra, mis hermanos. Hay que buscarla, hay que indagarla. Por eso yo no le digo a las personas, como les dije, no lean la palabra, estúdienla ya. Debemos imitar a aquellas personas que son sabias, imitar su conducta. Sabes, a veces estamos rodeados de sabiduría, pero no hay sabiduría en nosotros. Qué incongruencia, ¿verdad? Rodeados de sabiduría por todas partes, pero no hay sabiduría en nosotros. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Yo creo que nosotros debemos prestar atención, y le decía esto a los hermanos también, a las personas que estamos frecuentando. ¿Qué tipo de valores tienen esas personas para ellos? Porque hay cosas que son destructivas, pero son de valor para alguien. ¿Con qué tipo de personas nos estamos relacionando? ¿Qué tipo de principios manejan estas personas? Y a veces, ¿sabes? Perdemos tiempo en lugares incorrectos, haciendo cosas incorrectas. A veces aún perdemos tiempo en cosas que usted y yo sabemos que no van a rendir en nuestra vida. Debemos ser honestos. Usted y yo, ¿sabe? Somos buenos para muchas cosas, pero para otros no. ¿Sí o no? Pero a veces queremos empeñarnos en hacer en aquello para lo cual no somos buenos. ¿Sabes lo que debemos hacer? Más bien potenciar aquello en lo que somos buenos. Y yo no digo con esto que no te desarrolles en otras cosas, pero a veces nos dispersamos en tantas cosas, querer hacer tantas cosas, y dejamos de hacer lo que debemos hacer. Entonces, por eso la sabiduría nos da enfoque a cada uno de nosotros. Debemos aún, ¿sabes?, saber seleccionar las personas con las que nos vamos a relacionar. En una iglesia, y esa es la frustración para muchas personas, porque creen que cuando vienen a la iglesia se van a encontrar un poco de ¡oh! Gente que no tiene problemas y eso no. Aquí es pura gente en construcción. Unos más adelantaditos que otros, pero todos estamos en lo mismo, ¿no? En el taller, como dice la canción, en el taller del maestro. Pero fíjense, si usted tiene problemas, por ejemplo, de infidelidad, sea hombre o sea mujer, ¿con quién se va a juntar usted?
Con el que se echa paro y te dice, no, tranquilo, una canita al aire, eso le trae refrescamiento al matrimonio. Con tal que no se enteren. Ahí todo bien. No, pero tranquila, chica, solo es una cita, ¿qué tanto? Sí, un cafecito. Entonces, ¿con quién nos debemos rodear? Cuando tenemos luchas, cuando estás pasando quizás porque tienes algún vicio en tu vida. Cuando estamos pasando por un problema, una situación de depresión. ¿Con quién se va a juntar usted? ¿Con el que más se queja? Y canta como aquel hombre de la iglesia que le dio una oportunidad. En este mundo amargo, la vida tiene sinsabores. Vivimos entre penas y dolores, en derrotas y frustraciones. Sí, esa era una canción. No. ¿Con quién se va a juntar usted? ¿Ah? Con aquel que le diga, ¿sabe lo que dice la palabra? Clama a mí, yo te responderé. El Señor es el que nos saca del foso de la angustia. El Señor es nuestra fortaleza. Ven que voy a orar por ti. Y empieza a reprenderle todo lo que le pase por la mente. No con el que se está quejando. Sí, la vida es dura. Muy dura. Miserable vida. No, sino con gente que nos aliente y que nos diga, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Muchachos, por favor, todos tenemos la oportunidad y la capacidad de ser sabios. Escuche lo que dice Santiago 1:5. Y yo creo que hoy vamos a empezar a resolver un gran problema en nuestra vida. No sé si usted, pero hoy vamos a empezar de manera incesante, porque la sabiduría hay que buscarla. Señor, yo me determino ser una mujer, un hombre, un joven sabio. Un hombre, una mujer prudente, que edifica con fundamento, que tiene conciencia de propósito, que tiene conciencia de destino, de futuro, que no vive en la gratificación inmediata, porque ese es un problema. Dámelo ahora y ya, porque es lo que deseo y es lo que quiero. Así quiere vivir el mundo, con la gratificación inmediata, sino que usted y yo seamos de aquellos que nos sentamos, como dice la palabra del Señor, en palabras de Jesús, que se sienta a evaluar si puede construir la torre. Si tengo los recursos para construir la torre que quiero, la torre puede representar un matrimonio, un emprendimiento, una sociedad, un ministerio, una responsabilidad. El sabio no toma decisiones a la ligera, va delante de aquel que todo lo sabe, porque él sí sabe qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Y sabes, yo creo que los que trabajamos con las personas, digo en el sentido de consejería, el trabajo de consejería, nos hemos visto muchas veces en situación cuando las personas empiezan a hablar acerca de su situación, sus problemas, y obviamente estamos escuchando, pero estamos diciendo, Señor, necesito tu intervención, necesito tus palabras, necesito tu consejo. Y sabes, siempre el Señor lo trae. Obviamente nosotros no le vamos a decir a las personas qué es lo que va a hacer, si no le damos las herramientas que están aquí en la palabra de Dios. Y nosotros mismos lo hemos vivido. Pasamos por situaciones que son muy complejas, inéditas. No tienen ningún tipo de antecedentes en nuestra vida, porque lo estamos viviendo nuevo ahora. Pero Dios tiene respuesta. Aun cuando no tenga antecedentes en nuestra vida, ningún tipo de experiencia como manejarlas. Porque Él es el dueño de la sabiduría. Él es el dueño del entendimiento, de la revelación, de todo lo que nosotros necesitamos. Si alguien necesita sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios.
Y dice esta versión: nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Dice, Él se la dará sin reproche. ¿Por qué? Porque Él le agrada a aquellos que dicen: yo no dependo de mi conocimiento, yo no dependo de mí, yo dependo de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu instrucción, de tus mandamientos. Y dice que el Señor la da abundantemente y sin reproche. Sabiduría aún para sostener lo que el mismo Señor nos da, para que no nos envanezcamos, para que no nos llenemos de orgullo, sino que le demos en todo tiempo y en todo momento la gloria a Él. Tú y yo hemos cometido errores por necios, por faltos de entendimiento. Pero sabes, hoy el Señor nos dice: quizás haya consecuencias de eso, lo estamos viviendo, pero Él nos va a dar la sabiduría para sanar, para restaurar, para traer conciliación. Pero todo debe empezar por nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor.